que Dios, amén, trajo en esta tarde tan especial. Dice, también quiero felicitar a un integrante más de la familia cristiana, amén, nuestra hermana Romina ayer fue mamá. ¿Se acuerdan de Romina, la que tenía la panza grande? Amén, ahí la felicito a la hermana Isabel, que fue abuela, ¿no? También, abuela, vamos a darle un fuerte aplauso a Romy. Amén. Gloria a Dios. Después le voy a preguntar qué se siente ser madre un día antes del Día de la Madre. Me va a decir madre. Pero bueno, se lo voy a preguntar igual. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decís: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Ahí seguramente de esto no le refiere a una parábola, esto es una parábola lo que sigue. Amén. Y dice, les digo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mi niño está conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser tu amigo, sin embargo, por importunidad, digan conmigo, importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar del pescado, le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, y le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo quisiera hoy tocar un temita que es importante. Amén. Yo quiero hablar un poquito de la oración. ¿Cuántos oran acá? Amén. El primer amén que escuché hoy de este lado. ¿Cuánto tiempo oras? Media hora. Hora, media hora. A ver, hermano, que está en la puerta, Miguel, ¿cuánto tiempo oras? 10, 15 minutos. Bueno, vamos a hacer un balance rápido de las oraciones. Hay personas que oran menos, hay personas que oran más, hay personas que directamente no oran. ¿O no es así? ¿Amén? Vamos a dar el ejemplo: media hora y 15 minutos. Yo les digo que ustedes todavía no han empezado a orar, recién están tratando de establecer un contacto con Dios. Nada más. Amén. Todavía no han empezado a orar. Están tratando de establecer un contacto con el Señor. Amén. ¿Por qué les digo esto? Yo se lo voy a explicar ahora. Amén. Hay oraciones que son muy influyentes en nuestra vida. Oraciones que yo ahora, según la Biblia, se los voy a ir compartiendo, y nos vamos a dar cuenta, como dice la palabra, que está bien, uno no va a la casa de un amigo a las 2 o 3 de la mañana, lo golpea, el amigo no lo quiere atender, pero dice que por infortunidad, por esa molestia. ¿Viste cuando se te paran en la puerta de tu casa y están? No sale nadie, como no está contando, no quiere atender, pero está escuchando, pero no quiere atenderlo. No, entonces están. Y esperan un rato y nadie le contesta. Pero bueno, ellos están ahí. ¿Saben
y va a conseguir lo que está yendo a buscar, ¿no es así? Ser inoportuno, ser impertinente, ser influyente, amén. Ser, como quien diría, perseverante, ¿o no? Muchas veces nosotros como cristianos ponemos en nuestra vida un sí. Escuchen lo que le voy a hablar, porque de esta palabra a muchísimas personas, a un cristiano, a pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, hermanos que recién empiezan, hermanos que tienen 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, le ha pasado. Y yo hoy me di cuenta que esa palabra muchas veces ha sido un freno para nuestra vida. Amén. Muchas veces nosotros como cristianos ponemos en nuestra vida un sí influyente, el cual muchas veces no accedemos a intentar cambiar los planes de Dios. ¿Cuál es ese sí que muchas veces nosotros ponemos? Ustedes calculen esto. Dios no entrega promesas a nosotros. Dios no entrega las promesas a la sanidad de la Biblia. El diácono dijo que hay más de 8.000 promesas en la Biblia. O sea que Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Decirle al Estado, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Pero existe una palabra que muchas veces hace que escondamos. Nosotros detrás de ese sí influyente para nuestra vida, escondamos nuestra incredulidad. Amén. Muchas veces nosotros decimos, un ejemplo, no quiero tampoco que nadie se sienta tocado, ¿no? Pero quiero, ¿cómo lo podría decir? Muchas veces nosotros decimos, yo quiero, o hermano, o te viene a hablar un hermano y te dice, hermano, Dios te va a llevar a algún lugar, o Dios te ha ungido, o Dios va a sanar a alguien, o Dios te va a prosperar. Y nosotros automáticamente, muchas veces le hemos escuchado esta palabra. Escuchen esta palabra. Si es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces la han escuchado? Hermano, tienes que ir a predicarle a aquel que está allá. Si es la voluntad de Dios. Ese sí es un sí influyente, es un sí que se mete en nuestra vida y muchas veces nos frena para hacer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque nosotros cada vez que hablamos de esto que es la voluntad de Dios, que hablamos de lo que son los milagros, que hablamos de lo que son las promesas, nosotros no podemos decir si es la voluntad de Dios cuando Dios no está expresando su voluntad por intermedio de la palabra. Ese sí muchas veces hace esconder en nuestra vida un espíritu de incredulidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos habla Dios y nosotros automáticamente decimos, y bueno, si es la voluntad de Dios, y nos escondemos tras eso, tras ese sí. ¿A cuánto le pasó? A mí me pasó. A mí me pasó. Una vez, varias veces me ha pasado. Una vez me dijeron, hermano, tienes que ir a aquel lugar. Y yo digo, no, voy a orar a ver si es la voluntad de Dios. Yo sabía que en el otro lugar había una necesidad. No tenía que por qué orar. Amén. Sino que tenía que ser obediente al Señor. La palabra del Señor que me dice a mí, ir y predicar el Evangelio, poner la mano sobre los enfermos, sanarán. Amén. Diferentes tipos de cosas. O sea que el envío del Señor para nuestra vida nosotros ya lo tenemos. Nosotros tenemos que actuar por fe. Y ese sí, lamentablemente, ese si Dios quiere, muchas veces es un símbolo, amén, de debilidad para nuestra vida. Vamos a ver la Biblia. Vamos a ver lo que dice acá. Sí, el sí influyente. Si Dios quiere. Pero nosotros vemos mediante la Escritura cómo Dios había tomado determinaciones, pero las oraciones cambiaron el corazón de Dios y hasta su propia voluntad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros oramos, pero oramos con fe, oramos creyendo y tomamos decisiones dentro del camino que hemos escogido, sin decir si Dios quiere, sino tomar esas decisiones
y empezar por intermedio de la oración a cambiar, amén, las cosas que estamos pasando, ¿cómo podemos hacer que Dios empiece a revertir lo que una vez había pensado? Muchas personas dicen, hermano, estás enfermo. Y sí. Y vos sabés que el Señor te va a sanar. Y si Dios quiere. La sanidad es una promesa para todos. Hermano, el Señor te va a bendecir. Si Dios quiere. ¿No te suena medio incrédulo este sí? A pesar de que estamos poniendo el nombre de Dios. Pero ¿no le suena incrédulo a nosotros ese sí? Hermano, Dios te va a dar un ministerio grande. Y si Dios quiere. Es como un sí medio desorbitado. Es como un sí que más o menos lo decimos por querer quedar bien con Dios. Pero ese sí no nos sirve a nosotros para activar la fe e ir y buscar realmente lo que Dios nos quiere dar. Es por eso que cuando viene algo de parte de Dios, nosotros decimos, bueno, y si Dios quiere, y nos quedamos ahí. No hacemos nada para alcanzar lo que Dios nos quiere dar. Hermanos, escuchen esto. Dios quiso una vez destruir a Israel, porque Él lo llamó una nación, un pueblo idólatra. ¿O no es así? Pero las oraciones de Moisés hicieron cambiar la voluntad de Dios. ¿Escucharon esto? Digan conmigo, una oración puede cambiar. Una oración puede ser de influencia para cambiar el corazón de Dios. Y para que en vez de ser maldecidos, podamos ser bendecidos. Dios quería destruir al pueblo de Israel por su idolatría. Israel quería mandar destrucción sobre todo. Pero dice que Moisés intercedió, oró, con oraciones que influenciaban el corazón de Dios. Eso es lo que pasa. Por eso yo le dije, y el hermano me dijo 15 minutos, media hora. En 15 minutos y media hora no influenciamos ni siquiera el corazón del pastor. Nosotros podemos tener dos opciones aquí en la tierra de influenciar o de conseguir algo. La primera, con las personas. Cosas naturales, por ejemplo, le digo, bueno, me quiero comprar una bicicleta, no tengo nada para ir a trabajar. Hablo con una persona, pongo la cara del gatito de Shrek, y hermano sabe lo que me pasa. Pero yo sé con la intención que lo hago. Porque lo quiere influenciar para ver si el hermano realmente accede. ¿O no es así? Entonces me la acerco al hermano, ¿sabe lo que me pasa? Tengo que ir a trabajar todos los días, me levanto a las 5 de la mañana a esperar el micro que no viene nunca. Me como cada lluvia, llego como a las 9, encima llego tarde al trabajo, llego como a las 9 porque el micro no viene más. Entonces uno le está dando la charla al hermano y le dice, hermano, ¿qué está necesitando? Y ya me vendría bien una bicicleta, no importa como esté toda estartalada, que no tenga freno, algo que me lleve nomás. Entonces vos empecé a influenciar la vida de las personas que estás hablando. Y por ahí, si Dios es grande de misericordia, no vamos a hablar de la misericordia de Dios porque no está influenciando a Dios, está influenciando a la persona. O sea que si el hermano tiene amor en su corazón, el hermano va a decir, bueno, no te preocupes más, yo tengo una bicicleta ahí que no uso, te la voy a regalar. Y entonces vos, el hermano te agarra y te termina de regalar la bicicleta y vos decís, gracias Señor, cuán grande es tu misericordia. Pero no estamos equivocando, porque vos no utilizaste el método de Dios para que Dios te bendiga, vos utilizaste un método natural para influenciar y tratar de conquistar o hacerle saber al hermano que había una necesidad. Yo para mí es más fácil decirle, ¿qué Cristian? No tenés una bicicleta, ahí no voy a prestar. Ahora cuando esa es la forma de influenciar a los hombres o a las personas en las cosas naturales. Pero la Biblia nos dice algo, maldito el hombre que confía en qué, en el hombre. La otra influencia es la que nosotros podemos hacer mediante la oración a Dios. Hay tres cosas que son específicas en estos párrafos que le digo. El que pide se le da. Digan conmigo, el que pide se le da. Si nosotros siendo humanos sabemos dar buena dádiva a nuestro hijo, ¿cuánto más nos la dará el Padre Celestial a nosotros si nosotros,
Se la pedimos. O sea que si yo antes de influenciar a un hermano voy y oro a Dios y le pido a Dios lo que estoy necesitando, pero con oraciones genuinas, oraciones de fuego, no esas oraciones, amén, como quien diría, sin fuerza. ¿Ustedes creen que Dios no va a ser conmovido en su corazón y los va a bendecir? ¿No creen que Dios va a ser conmovido en su corazón y los va a sanar? ¿No creen que Dios va a ser conmovido en su corazón, tocado, llevado a misericordia y va a acceder a las bendiciones que nosotros le estamos pidiendo? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Amén? Yo creo que sí. Dios una vez dijo, voy a destruir al pueblo de Israel, son muy idólatras, los voy a hacer desaparecer. Amén. Hubo un varón de Dios que oró, intercedió delante de Dios y Dios decidió cambiar lo que tenía pensado. Oigan, ¿ustedes imaginan cambiar el pensamiento de Dios? Hubieron hombres que lo cambiaron. Dios había tomado decisiones. Y hubieron hombres en la Biblia que se animaron a interceder, a influenciar el corazón de Dios para que Dios cambie lo que tenía pensado hacer. ¿Y por qué Dios lo cambia? Porque Dios tiene planes aún mucho más grandes. Amén. Porque si no, automáticamente Dios nos consume. Ustedes muchas veces se preguntan, ¿cómo sigo acá en la tierra si soy un tremendo pecador y nunca quiero cambiar? Y porque Dios tiene cosas más grandes. ¿Y cuándo la vas a alcanzar? Cuando vos seas una persona que intente influenciar el corazón de Dios. ¿Y cómo hago influencia en el corazón de Dios? Por intermedio de la oración. Yo no voy a llegar al corazón de Dios dándole lástima a los demás. Yo no voy a llegar a hacer que los propósitos de Dios en el cielo sean cambiados, demostrándole a los humanos que soy diferente. No, demostrándole a Dios que soy diferente, voy a hacer que la mano de Dios se mueva. Ahí es cuando yo voy a alcanzar la bendición de Dios. Es por eso que ese sí amén es muy ridiculizado. Es un sí amén que está escondiendo incredulidad detrás de nosotros. Cuando Dios te llama y Dios te dice, yo tengo algo grande para vos, decimos como dijeron varios de la Biblia, sí Señor, aquí estoy, envíame a mí, vuelve aquí Señor. Ellos no le dijeron, Señor, bueno, si es tu voluntad, no. Dios te está diciendo que tiene algo grande para su vida. Es por eso que Dios te está sosteniendo en la tierra. Él no te está sosteniendo porque se le plació nada más. Él te está sosteniendo porque tiene aún cosa más grande de la que vos estás pensando. Pero esa cosa grande solamente de una manera se consigue. Empezando a cambiar la forma de hablar con Dios. Empezando a cambiar, amén, la forma que Dios nos dio para poder influenciar el corazón de Dios. Y si hoy estamos caminando en enfermedades, si hoy estamos caminando en miseria, si hoy estamos caminando en problemas, yo creo que es un tiempo de empezar a influenciar el corazón de Dios para que lo que hemos recibido, sea de Dios o no, a pesar de que la Biblia dice que todas las cosas son permitidas por Dios, empiecen a cambiar. Así como Dios quiso destruir a Israel, y un varón se animó a arrodillarse y a clamar y pedirle misericordia por ese pueblo, y Dios dijo, no lo voy a destruir, sino le voy a dar otras oportunidades más, porque tenía algo grande con ese pueblo. Así como ese varón llamado Moisés no pudo hacer, tú y yo también podemos hacer que las cosas se reviertan aquí en la tierra. ¿Lo puedes creer? Mira, si no puedes creer eso, el miércoles que venga, no venga más a la iglesia. Porque si tu fe no es una fe activa en tu corazón, te estás perdiendo el tiempo. Disfruta la vida. Amén. Pero si realmente le creíste a Dios, empieza a arrodillarse y empieza a orar y empieza a hacer que todas las maldiciones y empieza a hacer que todas las cosas que te están yendo mal empiecen a cambiar para bien. Porque es la promesa de Dios bendecir a su pueblo y bendecir a sus hijos, sanarlos, restaurarlos. La palabra de Dios dice que todos los que se le acercaban a Jesús, todos eran sanos, no quedaba ningún enfermo. Y no estamos hablando de enfermedades comunes, había muchísimas enfermedades
enfermedades en esos tiempos que eran tremendas también. Amén. Oraciones que influyen. Amén. Oraciones que cambian las cosas que Dios muchas veces envía en nuestra vida. Muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué nos toca vivir así? ¿Por qué en vez de ser bendecidos cada vez estamos más pobres? ¿Por qué en vez de estar sanos cada vez estamos más enfermos? ¿Por qué no podemos salir de acá? Hay algo que te saca. En la oración. Amén. Pero ahora está en cada uno de nosotros. Si nosotros solamente recibimos esa palabra y como siempre decimos, si es la voluntad de Dios. Hermano, yo conocí en mi corto camino ministerial a personas que han recibido ministerios entregados por profetas, por pastores, promesas, que son entregadas de Dios, obviamente. ¿Y saben qué me dicen? Yo le digo, hermano, ¿por qué no te pones, no te activás? ¿Por qué no orás? ¿Por qué no ayudás? ¿Por qué no salís? Hay un mundo, hay un planeta para predicar. Hay gente que todavía no conoció el mensaje de la palabra, porque si todos fuesen predicados, desde ya le digo, la tierra ya no existiría más. Pero por eso cada mañana cuando nosotros levantamos y volvemos a ver el sol y volvemos a ver toda la creación, eso te está dando señal el mismo Dios que todavía faltan almas predicadas al Evangelio. Porque si no ya estaría todo cumplido y el Señor vendría por su iglesia. Y ellos me dicen, no, lo que pasa es que si Dios me llamó, Él lo va a hacer. Pero no quieren pagar el precio. Amén. Mira, mi Dios nunca me llamó para un pastorado. Yo irrumpí la decisión para mi vida. En mi familia no hay ningún cristiano evangélico. Pero yo irrumpí la decisión para mi vida. Yo era obrero y quería ser diácono. Era diácono y quería un ministerio. Tenía un ministerio y quería otro ministerio. ¿Y cómo hacía? No diciendo si Dios quiere, no, activando mi fe. Porque si nosotros no activamos nuestra fe, no influenciamos el corazón de Dios, Dios nos derrama lo que queramos. ¿Entienden lo que les digo? Yo nunca había recibido ni a un niño me habían dicho, yo me crié en un colegio católico, la mujer me decía, no tenía que ser pastor. O Dios me mostró que ibas a ser un pastor. ¡No! Pero yo cuando empecé a entender, y no necesité mucho conocimiento de la Biblia, sino saber cómo cronológicamente estaba armado lo que Dios quería hacer con mi vida, empecé a irrumpir con la oración, diga conmigo, con la oración. Lo que Dios tenía preparado para mí, yo todavía no lo había visto. Y empecé a irrumpir con oración. Amén. Con oraciones. Vamos a ir a Lucas, capítulo 18. Ahí nomás. Yo quiero darle unos ejemplos, pero también ir llevándolo. Amén. Lucas 18. Del 1, versículo 1. Porque yo quiero que entienda que yo no te estoy hablando de una pavada. ¿Cuántos de los que están acá realmente quieren cambiar su manera de vivir? ¿Cuántos de los que están acá quieren alcanzar el propósito de Dios? Amén. Por eso te estoy hablando de esta manera. Lucas 18 dice, en el capítulo 1 dice, también refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, diga conmigo, siempre. 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 En Lucas 11 dijo que Jesús oraba. Amén. Oraba. Oraba. Diga conmigo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, diga conmigo, necesidad de orar. Siempre. Siempre. No cuando yo quiero. Hay una necesidad en nuestra alma y en nuestra vida. Hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? No es comer, no es disfrutar la vida, no es vivir de joda en joda. La necesidad, Jesús dijo, orar siempre. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y no desmayar. Cuando hay que quieren irrumpir en el corazón de
de Dios para cambiar sus realidades y le presentan una oración con fe el primer día al Señor, se arrodillan y dicen, bueno, ahora sí, Señor, me voy a arrodillar y hasta que vos no me concrete o no me dé o yo no vea lo que te estoy pidiendo, no voy a soltar mi declaración. Y empezá, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido esto, te pido el otro, te pido aquello. El primer día, 2 horas. Gracias, Señor, te levantás. Segundo día, Señor, en el nombre de Jesús, está bien, pero llega una semana y como no ves las realidades ahí en tu vida, empezás a desmayar en tu oración. ¿A cuánto le pasó? Ustedes imagínense si Moisés se hubiese acercado y le hubiese dicho a Dios, Señor, no lo destruya esto, sabemos que son pecadores, Señor. Pero bueno, qué sé yo, dejá. Ustedes imagínense si Moisés se hubiese acercado de esa manera a Dios. Dios lo hubiese consumido no solo al pueblo, sino también lo hubiese hecho papa frita a Moisés también. Pero Moisés dice que intercedió. Y Moisés cambió algo que había en el corazón de Dios. Algo que Dios había determinado como destrucción pasó a tener continuidad. ¿Amén? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo con las oraciones. Pedís y pedís mal. Pedís y no recibís. ¿Te sentís identificado? Cuando orás, no recibís porque pedís mal. ¿Cuántos se sienten identificados con lo que digo? Son partes bíblicas. ¿Cuántos están orando y no reciben? ¿Cuántos oran y muchas veces no ven nada? Porque lo hacemos mal. Porque no somos insistentes, no importa el lujo de la palabrería que le podemos poner. Pero sí importa mucho el tiempo, porque hay una necesidad. Y cuando hay una necesidad, hay una continuidad. ¿Amén? ¿O acaso cuando una persona tiene una enfermedad va una sola vez a un médico? Basta que termine el tratamiento, no es así. Y cuando más nosotros, cuando vamos a irrumpir la bendición para que pueda cambiar cosas el Señor en nuestra vida, en nuestra familia y en las personas que queremos, y aún en las personas que no se han convertido a Dios. Tenemos que orar hasta ver el tratamiento de Dios completado y así mismo no desmayar, sino seguir orando. Pero muchos de los que estamos acá hemos dejado de orar. Una vez le presentamos las peticiones a Dios. Una vez le creímos a Dios que íbamos a ser usados. Y le dijimos, Señor, aquí estamos. Y vamos a orar. Pero esas oraciones quedaron en el olvido. Es por eso que nunca alcanza nada. Amén. Qué lindo, ¿no? El poder orar como lo hacía Elías. Y le decía, Señor, cuando desafió ahí a los profetas, que descienda fuego del cielo. Y él oraba. Y clamaba a Dios. Y al rato, qué nivel de oración, ¿no? Qué tremendo. Por 40 años no va a llover, por 40 días no van a tener agua. Pero un día dijo, no, yo voy a orar al Señor para que vuelva a llover. Y oró y clamó. Señor, envía nuevamente la lluvia a la tierra. Y clamó y oró. Instantáneamente Dios hizo llover en la tierra. Hermanos, ¿ustedes se imaginan que están caminando acá en la tierra con un nivel de respuesta de Dios así? Y ustedes me van a decir a mí, no, pero eso quedó escrito en la Biblia para que ustedes, como dicen los chicos de ahora, playeen un poco, ¿no? Piden corte. Eso lo hizo Dios para que ustedes puedan creer, no. Si Dios lo hizo con un Elías, Dios lo puede hacer con un Ducastegui, con un Miguel, con un Federico, con una de las hermanas, con cualquiera. Lo puede hacer con Cristian, con Nicolás, lo puede hacer con un pastor, hasta lo puede hacer con la persona más insignificante en la tierra, porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Pero todo está en si nosotros realmente creemos y queremos pagar el precio por ver esos cambios y esa grandeza de Dios acá en la tierra. Hablamos de la gloria de Dios, pero ¿cuántos se animan a pagar el precio de ver la gloria de Dios en la tierra? Porque yo sé que Dios puede hacer todo, hermano. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no sabe si Dios puede hacer todo? Claro que yo lo sé. ¿Ustedes saben que Dios puede hacer todo? Ahora saben que lo puede hacer, pero muy difícil lo buscan para que lo hagan.
o muy difícil lo buscamos para que lo hagan. Y hermano, no hay nada mejor que cuando nosotros empezamos a molestar. Porque si no lo conseguimos por fe, lo conseguimos por perseverancia. ¿Qué le pasó a la viuda? Esa viuda, esa mujer. Amén, fíjense, ahí vamos a leer. Quédense ahí en Lucas 18:1. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez, escuchen la parábola, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Ese era un juez que no tenía. Él mismo decía: yo no temo a Dios, no temo a los hombres, pero esta viuda que me está reclamando justicia ya me está molestando. Y por causa de la molestia, voy a hacerle justicia. Muchas veces nosotros nos podemos acercar a Dios sin fe. Pero cuando nosotros somos insistentes en lo que estamos pidiendo, Dios también lo cumple. Amén. Esa perseverancia de poder buscar lo que realmente nosotros anhelamos, porque si decimos que todos tenemos mucha fe, es mentira. Hay personas que tienen escasez de fe. Y es verdad. Hay personas que tienen muy poquita fe. Demasiado. Ustedes imagínense que si ustedes miran su nivel de fe con la referencia bíblica, si ustedes llegaron a este nivel de fe, amén. Cuando nosotros somos insistentes, por más que no tengamos fe, igualmente Dios hace justicia. Porque Él ve nuestro clamor. Él sabe que nosotros estamos postrados porque hay una necesidad. Ahora una persona que está pasando por una necesidad y va a la iglesia y se arrodilla y dice: Señor, yo necesito que me ayude. Y después se levanta y se olvida de Dios. Nunca tuvo una necesidad realmente, amén, que Dios tenga que solventar, que arreglar. Amén. Pero una persona que todos los días va delante de Dios, clama y le pide a Dios, e es insistente e influyente en el corazón de Dios, es una persona que realmente necesita. ¿Estás necesitando de Dios? Sé influyente, sé constante. No digas si Dios quiere. No escondas tu incredulidad detrás de la palabra, porque estás haciendo al verbo sustantivo. Y el verbo es Dios. Si Dios quiere, claro que quiere. Si Dios no quisiera, no te tendría acá en la tierra. No te sostendría más con la diestra de su justicia y la misericordia sobre tu vida y mi vida se hubiese terminado. Pero Dios quiere. Pero no quiere de la manera que lo estás haciendo vos. Él quiere de la manera que a Él le gusta. Oh. De la manera que a Él le gusta. ¿Y cuál es la manera que le gusta? La perseverancia, la constancia, la obediencia, el cambio y la influencia del corazón de Dios. Vivimos en un mundo natural, hermano. Y saben que este tema de la influencia es una realidad. Nosotros vivimos en un campo espiritual donde está el Espíritu Santo, pero también hay demonios. Nosotros podemos ser influenciados por el Espíritu Santo y hacer las cosas bien, pero podemos ser influenciados por el demonio y hacer las cosas mal. El Espíritu Santo nos trae influencia y nos dice: tienes que orar. ¿Cuántos hay veces que sienten esa necesidad de ir a orar? ¿A cuánto le pasó? Pasa, no es una realidad, pasa, no te estoy hablando cualquier cosa. Es una realidad, pasa. Que estás ahí y necesitas estar. Ese es el Espíritu Santo que te está influenciando para que vayas a la oración. Pero también está la otra parte,
que decir yo no quiero ni siquiera agarrar la Biblia, yo no quiero ni siquiera arrodillarme, yo no quiero ni siquiera ir a la iglesia. La influencia mala. O sea que el tema de la influencia funciona. ¿No es así? Amén. Y si funciona, la tenemos que poner en práctica para alcanzar las bendiciones que Dios predestinó para nuestra vida. Amén. Fíjense en esta mujer. Amén, esa viuda. Quiero que hagan justicia por mi adversario. Y el juez dice, yo no temo a Dios, no temo al hombre. Pero viene una viuda que le hizo hacer algo, a pesar de que no tenía a nadie, le hizo hacer algo que ella quería. Por intermedio de la constancia, de estar ahí golpeando, de estar ahí pidiéndole, el juez dijo, me voy a hacer justicia. Amén. Dale un aplauso al Señor. La continuidad de la oración o el clamor a Dios produce cambios y determinaciones en las cosas celestiales. Como lo produjo Moisés en su clamor y en su oración, Dios dijo, no voy a destruir este pueblo. Cuando él tenía pensado hacerlo, y ustedes me dicen, Dios es recto, sí, Dios es recto. Pero si hay una sola persona que clama a Dios insistentemente y con un corazón humillado, Dios puede cambiar las determinaciones y volver a dar oportunidades. Decir al que está al lado, vos sos una oportunidad más de Dios en la tierra. Somos oportunidades que Dios nos está dando, no somos casualidades, hermano. Amén. Si nosotros hoy estamos sentados acá, no estamos sentados porque somos santos y tenemos una aureolita acá que nos brilla. No, somos bien pecadores. Bien pecadores. Y más cuando tenemos el conocimiento de la palabra, más pecadores nos volvemos. Pero por Él estamos acá. No estamos porque somos santos. No nos equivoquemos. Porque Dios no va a hacer pasar al culpable por inocente. Amén. Vamos al libro de Segunda de Reyes. Quiero tocar unos versículos para que ustedes más o menos puedan entender. Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, Segunda de Reyes. Búsquenlo, márquenlo, llévenlo después, ahí a su casa. Fíjense en esto, hermano. Hay una historia aquí que yo te la quiero leer y quiero que realmente relaciones esto con lo que estamos hablando. Amén, esas oraciones que realmente hacen que la voluntad que una vez Dios tomó pueda ser cambiada. Escuchen, Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, ¿no? Dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. ¿Quién lo había dicho? Escuchen, porque acá había algo que Dios había predestinado y estaba seguro que lo iba a hacer. Y dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y a Jehová y dijo. O sea, la oración, fíjense, porque acá empieza a tener la manifestación de la oración. Dice que él, ¿qué hizo? Rogó. ¿Y cómo tengo que orar al Señor? Por eso yo le dije al hermano ahí entre 15 y media hora, recién estamos tratando de establecer algo. No es el tiempo, es la forma. Llegó el profeta y le dijo, ciertamente ordena tu casa porque morirás. Así lo dijo Jehová, no lo dijo yo, lo dijo Dios. Morirás y no vas a vivir, porque lo determinó el Señor. Y dice que él automáticamente volvió su rostro contra la pared, amén, oró a Jehová y le dijo, te ruego. ¿Qué empezó a hacer? A rogar. Oigan, rogar no es lo mismo que una oración simple.
¿O no? Rogar no es lo mismo decir, Padre, te doy gracias, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello. ¡No! Había un problema grande. En escasos minutos ese hombre iba a morir. Ya no iba a ver más a los que amaba. No iba a ver más lo natural, lo que tenía, lo iba a perder. Dios había determinado la muerte definitiva para ese rey, para Ezequías, ¿o no? Lo había determinado, pero él dice que automáticamente volvió su rostro a la pared y rogó. Digan conmigo, esta es la primera actitud cuando hay una gran necesidad. ¿Tienes necesidad? Tienes que rogar. Amén. Ruega al Señor. Y dice, te ruego, oh Jehová. Y nuevamente dice, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti. Escucha, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran... ¿Cómo lloró? Ustedes imagínense, hermano, un hombre en esa condición. Yo quiero que ustedes se lo imaginen ahí en su memoria, que lo lleven a ese momento. Y este varón agarró y dijo, Señor, yo he andado delante de ti, he andado conforme a tu voluntad. He cumplido todas las cosas que me has pedido. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me imagino ese clamor, simplemente porque había una necesidad. A ver. Dice que antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, ¿cuánto tuvo que esperar este hombre? Escuchen esto, porque esto, hermano, este nivel de oración, cuando irrumpimos con esas influencias de la oración en Dios, las respuestas no se hacen tardar. ¿Entiendes el nivel de oración que tienes hasta ahora con el nivel de oración que Dios quiere para cumplir lo que determinó en tu vida? ¿Entiendes la gran diferencia? Dice que él terminó antes que el profeta nuevamente haga la mitad del patio. Diga conmigo, llegó la respuesta. ¿Cuánto hace que están esperando? ¿Cuánto hace que están esperando? ¿No parece que hace falta un poquito de ruego y de lloro? Bueno. Porque el Señor dice, yo no quiero que ustedes hagan sacrificio. Yo no quiero que ustedes se agarren con un látigo, se golpeen, se crucifiquen. Yo no quiero que hagan sacrificio. Pero Él determinó que para comunicarnos con Él y para recibir de parte de Él, hay un arma muy poderosa que se llama la oración. Y si nosotros no intercedemos mediante la oración con todo clamor, súplicas y ruego, muy difícil es que los cielos se abran y caigan las bendiciones sobre nuestra vida. Aunque ustedes me digan, yo soy un buen cristiano, oro, voy a la iglesia cuando yo quiero, lo que ustedes me digan, la Biblia me muestra otras realidades. Amén, que hay formas de tocar el corazón de Dios y de poder recibir realmente lo que estamos necesitando. ¿Saben por qué les digo esto? Porque todos los que estamos acá necesitamos, pero ninguno se anima a pagar el precio que Dios quiere para que alcancemos la bendición. Mas este hombre, teniendo una necesidad porque iba a morir, dice que dio vuelta a la pared, y yo calculo que ese varón oró y lloró como nunca antes lo hizo. Automáticamente Dios dice, fíjense ahí, en el 4:24 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, al profeta que había enviado, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe. Escuche cómo lo llama. Anteriormente no se presentó así, ¿o no? El profeta se presentó con la noticia de Dios, pero ya había un clamor. Ya la acción que había tenido este varón automáticamente había llegado al corazón, irrumpido en el corazón de Dios, e hizo que una determinación que Dios tenía cambie. No sé si me entienden. Porque muchos dicen, no, si Dios quiere que sea así, va a ser así. No, hermano.
Ustedes tienen que cambiar. Hay personas que dicen, no, yo no voy a progresar, no voy a hacer mi casa, porque Dios quiere que yo viva así. No, bueno, es una mentira. El diablo te está mintiendo porque te quiere ver humillado toda la vida pasando necesidades. Dios no quiere que vos estés así. Dios quiere que vos empieces a influenciar en su corazón para que las cosas empiecen a cambiar. Y Dios hace lo siguiente, y le dice en el 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Digan conmigo, yo he oído tu oración. Escuchen, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Amén. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, escuchen, y añadiré a tus días 15 años. Amén. Yo quiero que entiendas este proceso. En un momento ese varón estaba recibiendo un mensaje que iba a morir. Automáticamente quebró su corazón en una realidad delante de Dios conforme a la necesidad que estaba pasando. Lloró, hizo súplicas, le rogó. Automáticamente esa oración que le hizo corta, pero con gran influencia en el campo espiritual, llegó al corazón de Dios. Dios determinó que lo iba a sanar, que lo iba a morir. Más bien lo bendijo. Digan conmigo, cuando nosotros clamamos, porque quizás ustedes ahora van a empezar a interceder. Por eso que Dios les preparó. Pero yo te quiero decir algo, lo que tiene Dios para ustedes es más grande. Porque el Señor le dijo, este varón le dijo, y a tu día de vida le añadiré 15 años más. Capaz que el varón le estaba diciendo en su pensamiento, capaz que le habrá dicho el Señor, déjame vivir aunque sea 2 años más. Y el Señor le dijo, no, 15 años más. Para que vean que lo que Dios tiene preparado es mucho más grande, pero siempre y cuando nosotros aprendamos a influenciar el corazón de Dios. Para que las cosas empiecen a cambiar, porque si no, no cambian. Siguen iguales. Seguimos con las mismas luchas, con las mismas pruebas, los mismos dolores, las mismas enfermedades, los mismos pesares, la misma tristeza, la misma angustia. Seguimos iguales. ¿Por qué? Porque no llegamos a cambiar mediante la oración. Amén. Las cosas que Dios realmente quiere cambiar. Y cuando capaz que uno ora y le dice, Señor, yo quiero que me regales, que me des una casa. Y la necesidad, porque cuando hay una necesidad hay un clamor, hermano. Amén. Entonces estás ahí y decís, Señor, yo quiero mi casa, quiero mi terreno, estás enfermo. Orás al Señor constantemente, insistentemente, y decís, Señor, yo quiero que me sane. Necesito la sanidad, me siento mal, no puedo vivir más así, Señor, estoy dando lástima. Me siento, no sé, indigno, o si no llevame, o si no esto. Señor, yo te pido que hagas algo insistentemente, todos los días lo haces. Va a llegar un día, amén, que Dios no te da una casa, Dios te da 3 casas. Porque Dios piensa más grande de lo que vos estás pensando. Esa es la gran diferencia. Pero tiene que haber, hermano, algo que haga cambiar las cosas que Dios permitió que pasen. Porque todas las cosas son permitidas por Dios. Y si hoy nosotros estamos pasando una necesidad, estamos padeciendo una enfermedad, no podemos salir. No digamos, no, me hicieron un trabajo, no puedo prosperar porque me trabajaron. Hermano, si estás creyendo eso, quiere decir que tu Dios es chiquitito así. Porque si vos te podrías hacer la mitad de lo que hacen nosotros, estoy hablando de los adversarios, la mitad solamente, Dios te respondería y quebraría todas esas cosas. Pero Dios muchas veces lo permite, ¿sabes por qué? Porque nosotros no pagamos el precio de tener la libertad que Cristo nos quiere dar. Sé libre, amén, con la libertad en la cual Cristo te hizo libre. No estés sujeto nuevamente al yugo de esclavitud en la cual estabas sujeto. No es que el diablo y los hechiceros y los que hacen maldades te atacan. Es que tú no te animas a cambiar las cosas que están pasando. Y te escondes
detrás de ese, si el Señor quiere, medio hipócrita. Porque tenemos la fuerza para presentarnos delante de Dios y clamar. No nos vamos a morir porque dormamos media hora menos. No nos vamos a morir porque un día no comamos. No nos vamos a morir por estar leyendo media hora más la palabra. Pero ¿sabes qué? Estás esperando a ver si Dios quiere. Y Dios hace rato te dijo que sí quería. Y te sigue escondiendo atrás de ese sí hipócrita, mentiroso, falto de fe. Porque si realmente le quisieras a Dios, pondrías mano de la obra. Y saldrías a pelear la bendición que el diablo le está saldrías a pelear la bendición que Dios te quiere dar y combatiendo todas las porquerías que el diablo está trayendo a tu familia, a tu vida, o a tus amistades, o a tu hogar. Pero como te da lo mismo, porque no quieres pagar el precio, estás esperando que sea la voluntad de Dios o no. ¿Amén? Dijimos que había dos formas de influenciar. La primera, por los hombres. ¿Cuántos quieren influenciar por los hombres? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿No sirve o no? Pero por Dios, todo lo que nosotros pidamos orando al Padre nos dará, dice la palabra, no es así. Influenciar el corazón de Dios produce bendiciones. Amén. Yo te animo a que no solamente la escuches esta palabra, hermano. ¿Sabes por qué? Porque quizás la escuchás ahora, o capaz que venía a venir a la medio más de la iglesia y decida irte a otra iglesia. Pero vas a tener siempre los mismos problemas. Porque la raíz de todas las cosas parte por una base de que si nosotros queremos pagar el precio o no parte si el que está al frente es un súper ungido. Porque el hombre no va a romper las maldiciones que están sobre tu vida, mas sí Jehová la va a romper. ¿Entienden lo que les digo? Y no muchas veces nos apoyamos en el hombre. Por eso te di estas dos formas de influencia. Muchas veces nosotros nos apoyamos en los hombres, no, aquella iglesia. Pero aquella iglesia voy a hacer desatada la maldición. Dios te dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Apoyate en Dios. Y Él te va a dar bendición y te va a desatar de las maldiciones del diablo. Amén. Escuchen. El si Dios quiere, eso es una referencia que tomé yo, no es bíblico, pero es algo que me venía a mí. El si Dios quiere, sabemos que muchas veces es esconder la incredulidad. ¿O no? Porque nos quedamos sentados, esperando. A pesar de que Dios nos dio todas las armas, nos sentamos así. Y vemos como el diablo nos arrastra a nosotros y a toda nuestra familia. El ministerio, las promesas de Dios, las 8.000 promesas y más, son arrastradas. Y nosotros nos quedamos esperando a ver si Dios quiere. ¿No le parece medio absurdo este si Dios quiere? Escondemos nuestra incredulidad, nuestra falta de fe tras una frase. Amén. Porque sabemos realmente que Dios quiere. Sabemos que Dios quiere, hermano. ¿Cómo lo va a querer Dios? Si Él nos ama. ¿Cómo lo va a querer Dios? Por algo te tiene ahí. Por algo te tiene a mí acá. Porque Él quiere. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Vos querés que Él quiera? ¿Te animás? ¿O no te animás? Amén. Nosotros muchas veces nos limitamos a decir si Dios quiere. Eso produce limitaciones. Porque cuando nosotros decimos si Dios quiere, es como que no nos animamos, mamá. Estamos esperando que algo haga Dios. Pero nosotros no queremos hacer nada. ¿Amén? Nos limitamos a decir si Dios quiere. Es un sí regular. ¿O no? Es regular ese sí. Porque hasta nosotros mismos no lo estamos creyendo. Muchas veces, ese si Dios quiere, escuchen hermanos, nos aleja del propósito de la oración. Porque si nosotros no diríamos si Dios quiere y oraríamos, las cosas cambiarían.
los problemas, las maldiciones, las enfermedades, y nos quedamos quietos, como si fuésemos nosotros los verdugos de turno. Y nos gustaría que el diablo nos esté azotando todos los días, y que agarre su látigo y nos pegue, como si fuese un día más, para que él se divierta, esperando si Dios quiere o no quiere. Y Dios, desde que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, Él quiso que tú y yo vivamos y tengamos vida eterna. Dios quiere. ¿Cómo no va a querer? Los verdugos de turno nos están lastimando. ¿Y saben qué? Nos volvimos masoquistas espirituales. Porque nos gusta que el diablo se levante y lo castigue. Nos gusta vernos a nosotros muchas veces humillados a nosotros mismos, por no querer tomar determinaciones que realmente cambien las cosas en el cielo. Porque ¿saben qué? Recibimos un espíritu de poder. No recibiste un espíritu de cobardía. Recibiste un espíritu de poder, y las armas que fueron metidas en tu vida, esas armas de milicia que nosotros no militamos en la carne, sino militamos en el espíritu, son armas poderosas en Cristo Jesús. Y son oraciones. Y son ayuno y son la palabra. Pero como estamos acostumbrados al verdugueo, nos quedamos diciendo si Dios quiere. Amén. Tenemos que hacer oraciones que cambien el corazón de Dios. Como la que hizo ese rey de Ezequías. Vas a morir. Señor, te ruego, te suplico, lloro de vuelta. Por esa oración llegó a Dios y le dijo, bueno, no vas a morir, te voy a sanar 15 años más de tu vida. ¿Ustedes cuál creen que es la voluntad de Dios? ¿Ustedes se piensan que Dios nos creó a nosotros para que nosotros vengamos acá a la tierra a sufrir? A pasar hambre y necesidades. Eso creyó una vez el pueblo de Israel. Cuando el Señor nos sacó de allá de las manos de los egipcios, el pueblo de Israel mismo dijo, Señor, ¿por qué nos has traído a este lugar? Para que nosotros terminamos muriendo acá, ni siquiera para comer tenemos. No hubiese dejado allá que comíamos de balde. Está bien, pero tenían a los verdugos que le aumentaban el trabajo. Tenían a los verdugos que todas las mañanas nos mandaban y multiplicaban las actividades. Se estaban muriendo en la nada. Pero sin embargo ellos, que habían visto la gloria y el poder de Dios, querían volver a ese lugar. ¿Por no qué? Por no tomar una determinación en su corazón de empezar a cambiar. Por no tomar una determinación de decir, Señor, yo quiero ver a mi vida, a mi familia diferente. ¿O ustedes quieren que sus hijos crezcan en el mismo barrio que están creciendo ustedes? ¿Ustedes quieren eso? ¿Lo quieren? Entonces ahora, que Dios va a cambiar la realidad, Dios lo va a hacer, hermano. Dios no me va a venir a pedir permiso a mí para ver lo que tiene que hacer con sus hijos. No. Él solo lo va a hacer conforme a lo que haga cada uno de nosotros. Pero no sigamos siendo los verdugos de turno, dejarnos golpear como masoquistas, porque ya estamos bastante crecidos en el conocimiento de lo que quiere o no quiere Dios. Y ese sí que muchas veces usamos, ese sí hipócrita, de decir si Dios quiere o no quiere, dejarlo de lado y activarte para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer con tu vida. Así el día de mañana, cuando partas de esta tierra, puedas realmente llegar al cielo. Porque vas a llegar al cielo y saber lo que le vas a decir al Señor.